Bueno, ya lo escucharon al abogado, yo creo que tenemos el tema bien claro. Sin duda hay una vulneración de derechos que tenemos por la que tenemos que trabajar. Fabián Muñoz, un gusto, hermano, tenerte aquí con nosotros. Fabián es el papá de David, representa el movimiento de padres Afavea, y es un gran amigo. Yo admiro muchísimo a Fabián por su tenacidad, es un hombre que me ha enseñado a que en este mundo, como decíamos ayer, la perseverancia alcanza lo que la dicha no logra. Entonces, Fabián es perseverante, yo lo he acompañado en algunos de sus procesos, no los he ganado yo, ha sido todo obra de él y yo siempre me he sentido honrada que me ha considerado, excepto el último que me invitaste, que ya te dije por qué estoy, estoy estoy dolida por estas cosas que pasan en el país y que no podamos hacer nada, que pasan tantas cosas, la situación de la discapacidad en Ecuador es precaria, esa es la palabra. Los sistemas de salud pésimos, los sistemas de educación inalcanzables, los procesos terapéuticos, los programas terapéuticos no existen, 1 o 2 centros a nivel nacional, pero a nivel incluso de provincia o a nivel nacional que no cumplen o que no cubren las necesidades de las personas con discapacidad. Y sin embargo, están haciendo un montón de leyes y se genera un montón de reformas a la ley que no satisfacen nuestras necesidades. Pero de la ley ya nos habló Víctor. Ahora nosotros, Fabián y yo, queremos compartir con ustedes desde la experiencia de organizaciones, desde todo esto que está pasando y por ende, pues, Fabián, me gustaría escuchar tu opinión y que la compartas con la ciudadanía, ¿no? Las personas que nos están escuchando ahora. Este programa empezó como un live de interacción con las familias y realmente se ha vuelto como algo, como parte de nuestras actividades de los martes y los jueves. Entonces, hay muchos papás que nos están escuchando y que tienen el gusto, pues, el placer de escuchar tu opinión ahora, Fabián. Cuéntanos. Bueno, para mí es un honor, un gusto nuevamente compartir contigo y con todos los papitos y mamitas que nos siguen en este conversatorio donde es importante dar a conocer cuáles son las opiniones de las agrupaciones o colectivos sociales que defendemos a las personas con discapacidad. Mi opinión básicamente siempre va a ser basada en derecho. Por eso lo que yo voy a compartir necesariamente tiene que topar la parte legal, porque yo no puedo hablar mi opinión, porque mi opinión, si no se sustenta en derecho, es una opinión que así yo note que cosas son inmorales o ilegítimas, mientras eso ilegal o eso inmoral no esté normado, no podré jamás demandar una solución bajo las normas y en los organismos competentes. ¿Qué es lo que me señala primeramente a mí la Constitución? Y con esto comienzo con mi análisis y mi conversatorio. En la Constitución nuestra, que es la normativa máxima, bajo la Constitución está la ley, los decretos, los cuerpos orgánicos, bajo la Constitución, pero sobre todo el Ecuador está la Constitución y lo único que está por encima de la Constitución son los derechos humanos, los tratados de los derechos humanos. Pero la Constitución me enseña, en el artículo 32, dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, entre otras cosas. Quiere decir que solamente el Estado ecuatoriano, sin importar qué gobierno de turno esté, tiene la responsabilidad de garantizar la salud a todos nosotros, sin distinción de nada. Asimismo, en el artículo 33 y 34 habla sobre la responsabilidad que tiene el Estado para el tema del trabajo y la seguridad social. De manera concordante, los artículos 35 habla de los derechos que nos da la Constitución a las personas de grupos vulnerables o grupos prioritarios, como los adultos mayores. Y se estipula de mejor forma todo lo que está en la Constitución en el artículo 36, 37, 38. Con esto, los grupos vulnerables, que son las personas con discapacidad, y los adultos mayores son personas que necesitan una atención prioritaria y que lo garantiza la Constitución, y que por ende, por esa normativa, todo gobierno tiene que apuntar en sus políticas
a transversalizar todos sus decretos, todas sus leyes, todos sus recursos, inclusive económicamente, para atender lo que está en la Constitución. ¿Qué sucede? Si hablamos, por ejemplo, de los adultos mayores, paradójicamente, hoy vemos que la seguridad social va a entrar en un colapso financiero porque ya no hay dinero para pagar las pensiones a los adultos mayores. ¿Cómo soluciona el Estado ecuatoriano a través del gobierno central el tema de subsidiar las jubilaciones? Pues bueno, para el Estado es una carga muy grande, es un peso muy grande sostener económicamente al grupo de las personas adultos mayores. Para ellos, lo ideal sería que los adultos mayores fueran cada vez menores. ¿Y cómo lo reducen? Pues indudablemente a través de la ley, tratando de que los que accedan a ese beneficio ya no sean de un rango, sino de un rango más elevado. De esa manera, al reducir el espectro del universo de personas adultas mayores, la carga financiera para atenderlos también se reduce. Caso símil sucede con el tema de las personas con discapacidad. El universo de las personas con discapacidad es un universo que, bajo las leyes orgánicas, como la Ley Orgánica de Discapacidad, así genera deberes, atribuciones y derechos a estos grupos vulnerables. Pero cuando son muchos, indudablemente la carga financiera es también grande para el Estado. ¿Cómo lo soluciona? De alguna manera tiene que reducir el universo de las personas con discapacidad para que la carga financiera sea menor. Bajo este análisis, yo digo lo siguiente. Noto, al menos en el grupo de las personas con discapacidad, una intención por parte del Estado desde hace un par de años atrás para revalorizar los porcentuales de discapacidad a las personas que ya tienen su carnet. Este proyecto lo presentó el CONADIS. El mismo CONADIS que se supone debe defender nuestros derechos. Así es, ellos estaban planteando un nuevo modelo, dicen ellos, basado en 3 ejes, para que se obtenga una nueva revalorización. Ellos no dicen que que esto fuera una recarnetización, o sea, le cambian la figura para decir que es un nuevo modelo y que el nuevo modelo tiene que aplicarse para obtener todas las personas con discapacidad supuestamente un real carnet o un porcentual adecuado. Resulta que al menos en ese contexto, el colectivo que yo represento nos opusimos y le mandé yo un oficio al señor presidente Javier Torres del CONADIS, haciéndole conocer en derecho que esa pretensión de querer recarnetizar o revalorizar era inconstitucional y que en el caso de que llegara a implementarse, nosotros como personería, como grupo colectivo, al menos de mi persona, lo íbamos a demandar con una acción de protección con medidas cautelares. Para que ese proyecto quede anulado con una medida cautelar, que es lo procedente. Acto seguido, el señor Javier Torres nos llamó, esto fue más o menos por el mes de diciembre del año pasado. Resulta que ahora con la venida del COVID-19 que vino a transformar el mundo, sucede que esa implementación quedó en stand-by y el señor Javier Torres dijo que quedaba habilitado todos los carnets durante todo el año 2020. Y el proyecto de la recarnetización, de la revalorización, de poner en marcha ese nuevo modelo quedó estancado desde enero del 2020 y probablemente hasta diciembre del 2020. Quiere decir que probablemente esta intención por parte del Estado, del gobierno y de la forma a través del CONADIS de implementarlo, se podría reactivar en enero del 2021. De ser así, estaría esta orquesta que se ha dado alrededor del escándalo, de la manera fraudulenta en como que se han entregado los carnets de discapacidad, sería el mejor pretexto, yo lo he notado aquí, el mejor pretexto para decir es necesario aplicar el modelo propuesto por el CONADIS con los tres pilares y ejecutarlo ante la opinión pública con mayor aceptación. Ese tipo de cosas es las que nosotros, al menos mi persona, voy a estar muy atento a que no se utilice este escándalo público como una excusa para poder apoyar esa intención
que tiene el CONADIS de hacer una recarnetización, una revalorización en esos tres pilares que ellos dicen, en los cuales no tiene piso, a mi criterio, legalmente. De acuerdo a la problemática actual, en donde hemos visto con mucho desagrado cómo ciertas personas manipulando el sistema han podido obtener un carnet de discapacidad para beneficios particulares. Ojo, el problema, a mi criterio, nunca será la ley, ni tampoco los derechos históricamente adquiridos. El problema son las personas que manipulan la ley, las personas que manipulan el sistema para acreditarse un derecho al cual no les asiste. Toda persona... Está bien, y qué bueno que tú lo dices, derecho, porque también mucha gente dice un beneficio, un privilegio. No es un beneficio, no es un privilegio, es un derecho que le compete a las personas con discapacidad. Son derechos adquiridos históricamente. Históricamente, es una lucha progresiva que se ha tenido para alcanzar lo que hoy tenemos como personas vulnerables. Entonces, no se puede esos derechos, inclusive constitucionalmente, ser regresivos, y eso lo topo ya mismo. Pero hablando sobre la manera fraudulenta en como algunos actores que saben el manejo del sistema, así como sucede en compras públicas, que se unen un grupo de personas y hacen un puje entre ellos mismos y ganan lo mismo de siempre, eso ya lo vimos a través de televisión, y además es un hecho que ya sabíamos hace rato que pasaba en el concurso de bienes y servicios públicos. Ahora se escandaliza ese tema de comprar mascarillas a sobreprecio y todo, pues cuando al menos usted sigue el procedimiento que han seguido ellos es normal y es legal aparentemente, pero si usted observa el procedimiento, son los mismos de siempre que entran al concurso y entre los mismos hacen la puja y entre los mismos hacen los que se acreditan los millones de recursos económicos que tiene el Estado para adquirir tal o cual servicio. Lo mismo sucede en el tema de la carnetización. Estos que conocen las debilidades del sistema, conocen las vulnerabilidades de los funcionarios que son fácilmente corrompibles a través del dinero de las coimas, ellos son los que dañan el procedimiento. El artículo 272 del COI, que es decir, el Código Orgánico Integral Penal, dice: la persona con el fin de inducir a engaño a la o al juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que primeramente la Fiscalía debe a estos funcionarios y a las personas que han participado en eso ir una investigación de fiscal por parte del Estado bajo el artículo 272 porque existe un fraude procesal en lo que han realizado. En todo el procedimiento existe claramente un fraude procesal y es más, el artículo 277 del mismo COI, porque estamos hablando de tipos de violaciones penales que van con privación de libertad, dice: la persona que en calidad de servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Es decir, si un funcionario fue coimado y cuando recibe, por ejemplo, un papelito donde decía, mire, aquí yo tengo la rayos X de que yo tengo discapacidad, y ese funcionario sabe que no es verdad, sabe que le están mintiendo, saben que está siendo cómplice de este fraude, esa persona tiene la obligatoriedad de denunciarlo. Tiene la obligatoriedad, así como tiene la obligatoriedad un rector de un colegio que cuando conoce que un estudiante está siendo vulnerado, violado o alguna situación dentro de la institución, tiene la obligatoriedad de denunciar ante la autoridad pertinente. Toda autoridad, todo servidor público tiene la obligación de denunciar. Estos funcionarios públicos que han cometido estas irregularidades van a comenzar con este tema de omisión, porque tienen la obligatoriedad de haber denunciado. Aparte de eso, debemos entender que todos los derechos, ahora sí, hablando de los derechos adquiridos y establecidos en nuestra Constitución para las personas con discapacidad, no son renunciables.
conforme el artículo 11, numeral 3, 4, 6, y en concordancia con el artículo 35 de nuestra Constitución. No son renunciables. El problema también es de que muchos de nuestros derechos no han sido transversalizados. ¿Qué significa transversalizados? Que no es tan importante que estén en la Constitución, sino que se apliquen como política pública a través de leyes, a través de decretos, a través de ejecuciones de proyectos. Por ejemplo, un caso muy similar, como es lo que dice en el artículo 49 de nuestra Constitución, donde dice que todas las familias que cuidan a personas con discapacidad, el Estado debe cubrirlas con seguridad social. ¿Qué resulta? Que hay un montón de familias que cuidan a sus hijos, a sus familiares, a sus padres, sus madres con personas con discapacidad, que no reciben ellos ningún tipo de seguridad social. Y está en la Constitución, el artículo 49. ¿Cómo se aplica eso? Realmente hasta el día de hoy no existen familias, están totalmente abandonadas a la seguridad social, tienen que ir a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, no pueden ir ser atendidos por el Seguro Social, no tienen derecho a ese tipo de seguridad del IES, solo se quedan a hacer largas colas en los institutos de seguridad social, de los institutos públicos y de los ministerios. Entonces, son cosas que no se han transversalizado, no se han ejecutado por parte del órgano rector, por parte de la misma presidencia. Me preocupa a mí, en lo muy particular, es que este pretexto de este escándalo público que hoy se llama carnetización, sea el pretexto idóneo para tratar de seguir vulnerando el derecho permanente que nosotros tenemos como grupos vulnerables al cuales yo represento, que son el grupo de personas con autismo, TEA, trastorno del espectro autista, que dentro de todo el universo de personas con discapacidad, que podrían ser las personas con problemas de visión, con problemas físicos, con problemas intelectuales, pero las personas con autismo es el grupo vulnerable dentro de todo ese universo que ha sido el menos atendido, el menos atendido. Yo planteé un proyecto a las Fuerzas Armadas y donde le indicaba yo al ministro no me acuerdo qué ministro, no es de gobierno, pero bueno, al ministro de que al interior, al ministro de Defensa, yo le planteé un proyecto de que los jóvenes que una vez terminen su bachillerato, las personas con diagnóstico de autismo, pudieran tener una oportunidad laboral dentro de esa cartera, dentro de las Fuerzas Armadas. Y el mismo ministro de Defensa, el ministro Jarrig, me dijo que no. Y lo tengo en un escrito de Kipux, el cual me indicaba que lastimosamente no podrían ser sujetos de inclusión laboral, por variadas razones para ellos. Entonces, ahí yo noto con claridad, y por lo menos tengo un documento público donde se me responde con Kipux, que el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la inclusión para el grupo vulnerable de autismo está prácticamente negado. Y ese camino es el que nosotros estamos tratando de construir. Un camino de igualdad, un camino de equidad, porque el camino de equidad es el más complejo, porque el camino de equidad implica dar derechos en proporción a cada necesidad de manera individual. Hay un dibujito muy interesante donde a veces vemos legalidad y vemos a 3 personas juntas, pero una desde la más pequeña hasta la más alta. Eso no es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos equidad donde todos estén al mismo nivel y a cada uno le da un sostenimiento, una ayuda para que todos estén por igual. Nadie es diferente ante la ley. Todos deben ser atendidos, pero hay necesidades prioritarias. Por ejemplo, que el grupo de las personas con autismo necesitan. En el caso de la educación, las personas con autismo requieren maestros de apoyo, por ejemplo, para que puedan tener una real inclusión educativa. Eso es una lucha que yo tuve hace tiempos atrás y tú fuiste parte de esa lucha. ¿Y cómo logramos vencer a ese monstruo enorme? Porque cuando denunciamos al Ministerio de Educación, ellos siempre decían que todo está bien, de que si yo no estaba de acuerdo a la educación que recibía mi hijo, tenía que llevarlo a una institución especializada. Para ellos, cuando se lo denuncia administrativamente al mismo Ministerio de Educación, ellos terminan con un informe, porque ellos son juez y parte, y dicen, todo está bien. Pero cuando elevé esa queja, en este caso, lo hice a un ente que me recuerdo que era el organismo de la defensa de los derechos de la niñez del municipio, el Consejo de la Protección de la Niñez. El Consejo Cantonal, así es. El Consejo Cantonal. Logramos a través de ese ente correspondiente
generar una resolución referencial histórica que se le sancione al Ministerio de Educación y se obligue por parte de ese organismo a que se le otorgue a David, en este caso a mi hijo, un maestro de apoyo de manera permanente. Y luego de ese decreto... Está en la ley, pero recuerdo, Javier, que tuvimos que casi que buscar debajo de las piedras y pelearnos, bueno, no pelearnos, pero tener discrepancias legales e incluso técnicas con casi todo el ministerio de acá en Guayaquil para que lo hagan valer, porque aunque estaba en la ley, no lo aplicaba. Así es, no estaba transversalizado, y recuerdo que el día de la audiencia tú eras la única persona que me acompañaste, estabas afuera mientras yo me debatía con todos los abogados y los psicólogos y la rectora No y los representantes. Así es, estaban todos. Adentro. Sí, y era yo solo contra 5 y estaba con la mesa de todo el Consejo de la Cantonal de la Protección de Niños y Niñas, y después de varios meses, porque a ellos les costó siquiera 5 o 6 meses en entregar una resolución, yo me preocupaba, decir, bueno, ¿qué me van a decir? ¿Me van a dar la razón o no? Pero gracias a Dios y para la gloria del Señor, dieron una resolución favorable, la cual se está tipificada en un documento, y luego el Ministerio de Educación tuvo que hacer un decreto a través del distrito en donde se ordenaba que esta maestra de apoyo quedara de manera fija, permanente hasta la actualidad y de aquí en adelante, para que David, y no solo David, sino que esto generó un derecho histórico que cualquier papá, cualquier mamá puede reclamar. Obviamente esto se facilita. Que lo han hecho ya algunas familias también. Pero afortunadamente, o digamos no afortunadamente, digamos que hay una limitación en esto. La limitación es que esto se aplica en instituciones públicas, no en las privadas. No se puede exigir que pongan un maestro de apoyo por parte del Estado, pero sí en las instituciones públicas. En todo caso, a lo que voy es que nosotros somos vulnerables en la medida... Sí, estamos en la medida de vulnerables porque desconocemos la ley. Por eso es que yo dije, cuando voy a participar, yo tengo que hablar en la ley y en derecho, porque es lo único que nos va a sacar adelante de dentro de todos los atropellos que somos blancos, porque desconocemos la ley. Pero cuando hay alguien que conoce la ley, como lo he demostrado, sin ser abogado, pero conozco la ley bastante bien, por eso es que he logrado alcanzar estos espacios y estos derechos bajo la lucha legal, nos hace más fuertes. Invito a todos los papás que nos siguen ahora a que se empoderen de la ley, a que se unan a grupos sociales realmente empoderados para luchar contra estas desigualdades, y celebro lo que hace un rato escuché de León de Azodí, el cual dice que van a hacer la veeduría. Es algo que yo propuse justamente en un conversatorio que hubo por Zoom con otros actores sociales. Yo les decía que el mejor camino, en vez de estar discutiendo, es hacer una veeduría directamente a un ente público. En este caso me imagino que la veeduría que está proponiendo León será al Ministerio de Salud Pública, porque también puede ser una dictadura al CONADIS, pero pienso que al momento debe ser contra el Ministerio de Salud Pública, porque podríamos hacer varias, y les hemos venido pidiendo, Fabián, las veedurías, incluso el Ministerio de Educación, por el tema también de la educación de los chicos como tal. O sea, es importante eso. Fabián, se nos va a cerrar la transmisión y no quiero que te me vayas al apuro. Sin embargo, te comprometo a que nos acompañes el próximo martes, porque este jueves ya tenemos una invitada muy linda que nos va a hablar de la salud de la familia, y no quiero cambiarla porque la doctora también tiene su tiempo. Pero para el martes el invitado es un invitado muy cercano a nosotros, y sé que gustoso de la vida nos daría su tiempo para que tú y yo podamos seguir discutiendo este tema e informemos a las familias, porque eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y también unirnos, podríamos invitar también a otros actores de otras organizaciones que vengan a compartir sus conocimientos sin, obviamente, buscar ningún protagonismo ni ninguna pelea, porque hay personas también y organizaciones, y valga decir aquí, que porque como Paola Zambrano lo dice y Paola Zambrano les cae mal, ya no les parece, porque como Fabián Muñoz les cae mal y Fabián lo dice, entonces no lo apoyan. Y tener que dejarnos de esas tonterías, de esas inmadureces que nos vienen al caso acá, y más bien unirnos en lo que nos corresponde, ¿no? Y esto es así igualito como la familia, que tenemos que unirnos en lo que realmente nos beneficia y nos involucra. Fabián, yo tengo que cortarte ahora, sin antes decirle, y yo creo que en eso vas a estar de acuerdo conmigo, el rol de las madres, el rol de la mujer también en la sociedad es tan importante. Yo lo decía un principio, ¿dónde estamos las esposas? ¿Dónde estamos las madres, las hermanas, las tías de este sujeto que está cometiendo actos ilícitos, que sabemos que está obteniendo dinero de manera inapropiada?
¿Dónde está nuestro rol? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos pintadas? Sin embargo, nos servimos para ir de la manito del candidato de turno, sin embargo, nos servimos para hacerle pantalla y propaganda a nuestro marido candidato de turno, sin embargo, no nos servimos para también ejercer un rol de ética y de moral y de valores dentro de nuestro propio hogar. El rol de la mujer, de la política es importantísimo. Y quizás allí podríamos también nosotros empezar, Fabián, ¿no? Hacer de esta veeduría una veeduría de familia, indistintamente hombres o mujeres, pero una veeduría familiar, basada en ética y valores que nos permitan llevar a una sociedad y llegar a una sociedad más justa, por lo menos en este tema de las discapacidades. Perdóname que te haya cortado así antes que se me corte el live, te agradezco muchísimo, no sé, Fabián, creo que nos queda un minutito, si quieres ya tú hacer tu cierre hasta ahora y te comprometo a acompañarnos el próximo martes a seguir hablando de este tema. Además de ser un padre de familia comprometido con los grupos vulnerables, soy pastor. Y lo que puedo decir